hoy vamos a hacer la segunda parte y última del video. Espero que les guste mucho. Así es como queda nuestra Blancanieves, queda espectacular. La manzanita queda de esta manera. En el video les comentaba que no sabía si ponérsela, si cosérsela o no. Ustedes ven lo que hacen, ¿vale? Si la quieren coser o la dejan así sueltita. Espero que les guste mucho, que ya hayan hecho la primera parte conmigo. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para saber cuando subo más videos. Y si te gustó este video, regálame un like. Sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Vamos a comenzar y recuerden que aquí en el cuello dejamos una filita para tejer la cabeza. Bueno, y aquí alrededor tenemos 12 puntos, ¿vale? Vamos a agarrar la muñeca por atrás y nos metemos en cualquier punto por ahí. Y para esta fila, que sería la fila número 1 de la cabeza, ¿vale? Hacemos 2 cadenas, 1 y 2, y ahí mismo vamos a hacer, esta cadena va a contar como nuestro primer punto bajo, ¿vale? Y ahí mismo vamos a hacer otro punto bajo. Para esta fila tenemos que hacer 12 aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Van a tener un total de 24 puntos. ¿Vale? Siguen así hasta llegar al final y nos volvemos a encontrar. Hacen un aumento en todos los puntos. Para la vuelta número 2 voy a comenzar con un aumento, ¿vale? El primer punto lo pueden hacer aquí en esta cadena que hicimos al principio. Yo lo hago aquí abajo donde sale esta. Entonces hacemos un aumento. Vamos a abarcar nuestro primer punto para no olvidarnos. Y 3 puntos bajos, ¿vale? Esa es la secuencia. Un aumento y 3 puntos bajos. Un aumento y 3 puntos bajos. Al finalizar la vuelta van a tener 30 puntos y nos volvemos a encontrar. Tengo 1, 2 y 3, ¿vale? Repiten esta secuencia, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos. En la vuelta número 3 hacemos un aumento, marcamos nuestro primer punto y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Repiten esta secuencia, un aumento, 4 puntos bajos y van a terminar con 36 puntos. Para la vuelta número 4 hacemos un aumento, marcamos nuestro primer punto y voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Repiten esta secuencia y al finalizar la vuelta van a tener 42 puntos y nos volvemos a encontrar. Hacemos un aumento, lo marcamos y vamos a hacer 6 puntos bajos. Cuando terminemos la vuelta van a tener 48 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Repiten esta secuencia y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta número 6 hacemos un aumento, lo voy a marcar y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Al finalizar la vuelta van a tener 54 puntos y nos volvemos a encontrar. Repiten esta secuencia, ¿vale? Un aumento, 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos. Para la vuelta número 7 hacemos un aumento, lo marcamos y hacemos 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y ahora tocaría el aumento. Repiten esta secuencia y al finalizar la vuelta van a tener 60 puntos y nos volvemos a encontrar. Vamos a hacer de la vuelta número 8 a la 20 un punto bajo por cada punto. Ponemos el marcador en el primer punto. Vale, y hacen un punto bajo por cada punto y nos volvemos a encontrar de la vuelta 8 a la 20. Nos va a quedar de esta manera, ¿vale? Ahora van a coger un alambre y les van a dar varias vueltas. Esto me mide, miren que yo lo hice al tum tum, más o menos 8 centímetros y medio, ¿vale? Para que tengan una idea. Un alambre de estos, así, le di varias vueltas de esta manera, ahí, ¿vale? Y esta puntita lo que hacen, se la doblan. Vale, y le dan varias vueltas y ya no se va a ver, la puntita le queda bien escondida. Igualmente si quieren le pueden poner la cinta adhesiva para que quede más seguro. Entonces lo van a hacer lo más gordito que puedan, ¿vale? Lo van a hacer el alambre lo más grueso que puedan para que quede justito el cuello, ¿vale? Si quieren y si pueden poner un poco más de relleno, pero bueno, en mi caso yo ya ahí está bien. Entonces esta hebra que dejamos ya podemos tirar y vamos a enhebrar en una aguja lanera. Y vieron que aquí tenemos 12 puntos. Bueno, pasamos por los 12 puntos cogiendo solo la hebra que mira hacia nosotros, ¿vale? Pasamos por las 12, así cerramos. ¿Vale? Siguen así hasta llegar al final. Y ahora lo que vamos a hacer para que el alambre, si cortaron una hebra, la mía es media corta, ¿vale? Pero si cortaron una hebra más larga, mejor. Y si no, si les quedó muy corta, cogen otra, ¿vale? Van a pasar entre el alambre, así, ¿vieron? Por adentro. Para que el alambre no se vaya hacia abajo. Así se mantiene ahí. Y no se nos va porque con el tiempo el alambre se puede ir hacia abajo un poco, entonces no vale de nada que hagamos esto. Vale, ahora hacen un nudito y ya pueden cortar, ¿vale? Si quieren hacer otro nudito ya pueden dejar cortar un pedacito, dejar la hebra ahí que esto no se va a ver. Así seguimos con la cabeza, ¿vale? Vamos a hacer 8 puntos bajos, lo marco. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hago una disminución, ¿vale? Esa es la secuencia. 8 puntos bajos y una disminución. Al finalizar la vuelta van a tener 54 puntos y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta número 22 hacemos 7 puntos bajos. Marco mi primer punto. Dos, 3, 4, 5, 6,
37 y una disminución. ¿Vale? Van a repetir esta secuencia y al finalizar la vuelta van a tener 48 puntos y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta número 23 hacemos 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución, ¿vale? Repiten esta secuencia y nos volvemos a encontrar. Al finalizar la vuelta van a tener 42 puntos bajos. Hacen 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos y una disminución. Para la vuelta número 24 hacemos 5 puntos bajos, marco mi primer punto, dos, 3, 4, 5 y una disminución. ¿Vale? Van a repetir esta secuencia y al finalizar la vuelta van a tener 36 puntos. Para la vuelta número 25 hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, marco mi primer punto, 3, 4 y una disminución, ¿vale? Al finalizar la vuelta van a tener 30 puntos y volvemos, ¿vale? Repiten esta secuencia, 4 puntos bajos y una disminución. Chicas, miren, yo ya puse los ojitos, ¿vale? Van a ser así, tienen que hacerlo, lo hacen más o menos a ojo, ¿vale? Entonces, donde está el cuello, ahí, y ponemos un alfiler más o menos en el medio, ¿ok? Yo la puse ahí, en el medio. Ahora voy a sacar los ojitos para mostrarles. Y yo conté 1, 2, 3, 4, 5 puntos y ahí puse un ojito. ¿Vale? Y este lado lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y el otro ojito. ¿Vale? Entonces ahora sí, saco y miro a ver qué me parece. ¿Vale? Si ustedes ven que les están muy juntos o muy separados, los cambian, ¿vale? Eso está a gusto más o menos de cada uno. Ahí me parece que está bien. Voy a contar desde abajo para que sepan en la fila que los pusimos. ¿Vieron el cuello? Donde está el aumento, donde hicimos un aumento, un aumento, un aumento, un aumento. Bueno, cuento desde ahí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entre la fila 16 y 17, ahí es donde pongo los ojitos, ¿vale? Si quieren ya pueden ir rellenando, que ya vamos a empezar a cerrar. Ya rellené un poco, ¿vale? Cuando estemos por cerrar ya terminan de rellenar todo lo que falta. Entonces para la vuelta número 26 voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, marco mi primer punto y hago una disminución, ¿vale? Repiten esa secuencia y al finalizar la vuelta van a tener 24 puntos. La vayan rellenando, ¿vale? Que vamos a ir cerrando. Entonces para la vuelta número 27 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, marco y una disminución. Uno, 2 y una disminución, ¿vale? Repiten esta secuencia y al finalizar la vuelta van a tener 18 puntos. ¿Vale? Vuelta número 28 y última hacemos un punto bajo, ¿vale? Lo marcamos y una disminución. Me queda bastante complicado filmar ahora porque está más grande la muñeca, pero creo que se ve bien. Y una disminución.
¿vale? Repiten esta secuencia y al finalizar la vuelta van a tener 12 puntos. Un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución. Bueno, chicas, así es como nos queda. Van a cortar una hebra un poco larga para coser bien, ¿vale? Para cerrar bien. Aquí tiramos y enhebramos en una aguja lanera. Y ahora vamos a cerrar. Vieron que aquí tenemos 12 puntos. Bueno, tenemos que pasar por los 12 puntos, pero cogiendo solo la hebra que mira hacia nosotros. Esta, ¿vale? Van contando si saben bien y no se pierden. Tenemos 2. 3. 4 y siguen así hasta pasar por los 12 puntos. Vale, ahora cierran bien. Pasamos para un lado. Y vamos a hacer un nudito. Hacen un nudo, esconden por adentro y pueden cortar. Vale, dan varias vueltas y ya pueden cortar, ¿vale? Hacer las orejas y van a hacer un anillo mágico, ¿vale? De 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo. Hago una cadenita, ¿vale? Vamos a cortar una hebra un poquito larga para coser a la cabeza. Tiramos y así nos quedaría nuestra orejita, ¿vale? La parte del anillo mágico, ¿vieron? La que cerramos, la enhebramos en una aguja lanera. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí, así, nos metemos, ¿vale? Miramos que nos parezca que está bien, que están iguales. Vale, yo creo que sí, bastante bien. Y vamos a coser. Primero cosemos esta, la del anillo mágico, y luego la otra, ¿vale? Pasamos por aquí, por el medio de la orejita, hacia atrás. Y nos vamos hacia atrás de la cabeza. Dejamos ahí que vamos a unir con esta otra, ¿vale? Enhebramos esta otra hebra. Hacemos un nudo. Y salimos a donde está esta otra hebra. Ahora hacemos un nudito con estas dos, esconden por adentro y cortamos. Vamos a hacer el pelo y miren, les va a quedar una cosa así, ¿vale? La voy a hacer en color, un color más claro porque el negro realmente no se ve, así por lo menos pueden apreciar. Simplemente les voy a mostrar esta parte y les muestro cómo se hacen las tiras y después son todas iguales, ¿vale? Entonces yo pongo ahí más o menos en el medio y voy poniendo mechoncito por mechoncito como lo quiero y después lo tengo que coser uno por uno. Traten que no se vea la parte de la cabeza, ¿vale? Se lo estoy poniendo solamente para que vean cómo queda. Voy a seguir así, poniéndola y ya vuelvo para mostrarles, ¿vale?
y lo vamos a hacer. Bueno, miren chicas, así es como va quedando, ¿vale? Yo no lo terminé todavía, me voy a hacer unos mechoncitos cortos por acá para hacerle una especie de cerquillito, de flequillo, como le llamen ustedes. Bueno, vamos a tratar de que acá no se vea la parte de la cabecita, ¿tá? Van a quedar estos pelitos así para arriba, que quedan bastante bien, ¿tá? Y yo puse las alfileres desparejas, pero luego vamos a tratar de coserla lo mejor posible. Como ya saben, el color de pelo de Blancanieves es negro, ¿vale? Así que ustedes lo hacen negro. Yo lo voy a hacer con este color un pedacito para que ustedes lo puedan ver bien. Empezamos entonces. Hice un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿vale? Cerramos nuestro anillo. Hay cosas que no repito porque esto ya lo hemos hecho. Entonces para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, ¿vale? Nos van a quedar 12 puntos en total. Ponemos el marcador en nuestro primer punto y hacemos un aumento en cada punto, ¿vale? Siguen así y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta número 3 hacemos un aumento, marcamos y un punto bajo, ¿vale? Al terminar la vuelta van a tener 18 puntos. Un aumento, un punto, un aumento y repiten esa secuencia. Un punto, un aumento, un punto, un aumento y van a terminar con 18 puntos. Para la vuelta número 4 hacemos un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Al finalizar la vuelta van a tener 24 puntos, ¿vale? Siguen haciendo un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y así. Para la vuelta número 5 hacemos un aumento, lo marco y hago 3 puntos bajos, ¿vale? Al finalizar la vuelta van a tener 30 puntos. 1, 2, 3, repiten esa secuencia y nos volvemos a encontrar. ¿Cómo nos queda? Podemos sacar el marcador. Miren chicas, esta parte sería, bueno, como les digo, no se ve prácticamente, sería esta parte de la cabeza, ¿vale? Ahora vamos a empezar con los mechones. Los mechones son todos iguales, ¿vale? Por eso les digo, voy a hacer un mechón solo y luego ustedes hacen el resto. Hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 mechones, ¿vale? Luego aquí vamos a hacer algunos más cortitos, ¿vale? Entonces vieron que ahí saqué el marcador que ya no lo vamos a precisar. Vamos a hacer 30 cadenas, ¿vale? Para todos los mechones hacemos 30 cadenas. Para los 15 ya tengo 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 30. Tengo mis 30 cadenas y me meto en la tercera cadena. 1, 2 y 3, ¿vale? Y vamos a hacer puntos medios altos. Hago un punto, en el segundo otro y así. ¿Vale? Van a seguir así hasta llegar al final y volvemos. Bueno, terminé de hacer mis puntos, ya hice hasta el último punto y en el próximo punto, que sería este, ¿vale? Ahí voy a hacer un punto deslizado, ¿vale? Y de ahí mismo ya empezamos a hacer 30 cadenas más para hacer el siguiente mechón, ¿vale? Como les dije, yo ya no lo voy a hacer, ustedes siguen porque es siempre igual. Miren, hacen las 30 cadenas, se vuelven tejiendo, tin, 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 y en el próximo punto, que sería este, ahí hacen un punto deslizado, ¿vale? Hacen 30 cadenas más, se vuelven tejiendo y en el próximo punto, punto deslizado, ¿vale? Y así les va a quedar, como les mostré recién, de esta manera. Van a hacer 15 mechoncitos de estos, ¿vale? Las van a colocar como les mostré hace un ratito, ponen esta parte que hicimos, que sería esta, en el medio de la cabecita, ¿vale?
la enganchan con una aguja larga o con alfileres, ¿vale? Y van poniendo mechoncitos. Y mismo de acá de donde estamos ya vamos a empezar a hacer los mechones cortos, ¿vale? Ahora sigo en color negro, pero igualmente ustedes la técnica ahora sí que ya la saben, la vieron bien con el otro color, ¿vale? Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hice 12 cadenas, lo metemos en la tercera como siempre y hacemos puntos medios altos, ¿vale? Siguen así hasta llegar al último y volvemos para ver cómo hacemos el otro mechón. Chicas, llegué a mi último punto, me meto en el siguiente y hago un punto deslizado, ¿vale? Voy a hacer otra igual. Hacen otra igual de 12 cadenas y vuelven y volvemos, ¿vale? Hacemos una igualita. Miren, chicas, este mechón es igual que este, ¿vale? Solamente que este lo estiré un poquito para que quede como una diferencia, pero son iguales, ¿vale? Voy a seguir haciendo mechones exactamente iguales que estos con 12 cadenas y ya volvemos enseguida y les digo cuántos hice, ¿vale? Que los quiero poner para este otro lado. Pero los vamos a hacer iguales a estos, ¿vale? Bueno, chicas, miren, así es como va, ¿vale? Como va quedando. Hice 12 en total, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Puse 9 de este lado y 3 de este otro, ¿vale? Están exactamente hechas iguales, lo que pasa que algunas las estiré un poco más para que quede como un poco de diferencia, que no queden tan así, tan rectos. Chicas, antes que nada les quiero mostrar, ¿vale? Cuando terminamos cada mechón cerramos con punto deslizado en el siguiente punto. Bueno, acá nos van a sobrar, me van a quedar 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahí voy a cerrar en el tercero, voy a cerrar con punto deslizado, ¿vale? No se va a notar la diferencia, ¿vale? Cierro y ahora sí que las ponemos con alfiler. Y ahora sí que cortan una hebra bastante larga para coser mechón por mechón a la cabeza. Entonces acá tiran nomás. Vale. Y lo dejamos así. Lo dejamos así, que vamos a hacer las cejas y luego empezamos a coser, ¿vale? Vamos a meternos por cualquier punto, por acá abajo, ¿vale? Y nos metemos, ustedes vayan mirando, ¿vale? Ahí. Y vamos a dejar una hebra, así más o menos, para luego hacer un nudo. Si les pasa como a mí que se les sale un poquito de relleno, no se preocupen que después lo arreglamos, o sea, lo sacamos, ¿vale? De ahí donde estamos, aquí abajo. Y vamos a salir nuevamente, así puedo, ahí. Nos vamos de acá de donde estamos al medio. Al medio de la parte negra que hicimos, quiero decir. Y vamos a hacer una pestañita. Ahí. ¿Vale? Hacia arriba y el medio del ojo. Nos metemos aquí arriba y salimos donde estamos. Y hacemos una más para aquí, para el costado. Vale, vamos a salir ahí. Y luego, para terminar el ojito, nos metemos ahí en el medio, ¿vale?
Y vamos a salir a cualquier punto por aquí que quiero ver cómo queda. Vale, así quedaría. Ahora nos vamos de aquí a donde estamos a aquí. Mira, arriba del ojo, 2 filas arriba del ojo, una fila y 2, ¿vale? Que vamos a hacer las cejas. Cuento 1, 2, 3, 4 y abajo, ahí, me meto. Vale, chicas, luego se van a este ojo y hacen exactamente igual a lo que hicimos con el otro, ¿vale? Hacen lo mismo, la ceja yo no la voy a hacer, no la hagan porque no se va a ver por el pelito. Y vuelven acá a donde dejamos esta hebra, hacemos un nudito, escondemos por adentro de la cabeza y quedaría pronto. Ahora vamos a hacer la nariz. La nariz para enhebrar este hilo que usamos para la piel en una aguja lanera. Nos metemos por cualquier punto y vamos a hacer la nariz de esta manera. Aquí está la mitad del ojo, ¿vale? Bajamos una fila y 2 filas. Entre esta y esta, ahí ponemos la nariz, ¿vale? Y contamos 1, 2, 3 y ahí abajo ponemos un alfiler. 1, 2, 3 y ahí abajo otro alfiler. ¿Vale? Salgo ahí. Dejo un poquito para hacer un nudito, ¿vale? Y me meto ahí mismo donde está el alfiler rojo. ¿Vale? Y vamos a dar varias vueltitas para que parezca una naricita. Damos una vueltita más y listo, y salimos a donde dejamos esta hebra. Vale, hacemos un nudito aquí. Vale, ahora esconden por adentro y pueden cortar. Vamos a hacerle la boca. Vale, nos metemos, hacemos igual, dejamos una hebra por aquí, así, para coser luego. Y nos metemos abajo de la nariz, 1, 2 y 3 filas. Y 1, 2, 3 y 4 puntitos va a ocupar la boca. Vamos a probar. Creo que queda bastante bien. Me voy a ir un punto cualquiera por ahí para dar unas vueltas para que esto no se salga. Y luego vuelvo hasta aquí, hacemos un nudo y cortamos, ¿vale? Y escondemos por adentro, perdón. Vamos a coser el pelo, como les dije, con esta hebra larga que dejamos. Vamos a coser por aquí adelante. Primero, como les había comentado, tienen que acomodarlo, ¿vale? Mechón por mechón. Yo ahora le saqué los alfileres, pero yo lo tenía acomodadito. Como ya tengo acomodado lo de adelante, voy a coser lo de adelante. Dar puntadas en la cabeza, obviamente. Y puntadas en el mechón, puntadas en la cabeza y puntadas en el mechón. Lo que voy a tratar es de que no me quede, de que no se vea la cabeza, ¿vale? Digamos que me queden todos los mechoncitos juntitos. Si en algún momento les queda algún que se nota un poquito, bueno, no pasa nada, le dan una puntadita con negro y ya está, ¿vale? Entonces doy una puntadita y voy a dar una puntadita en todas las puntas. ¿Vieron? Las tiro como les dije. Voy a salir ahí.
No se ve mucho porque bueno, el negro es más difícil. Las tiro un poco y voy a dar una puntadita. Vale. Y salgo arriba de la misma. Entonces lo que hago es ahora saco el otro alfiler, la acomodo. Aquí estoy en la primera, ¿vale? Todavía. Y me meto ya en la segunda. Así como que quedan más unidas también entre ellas. ¿Vale? Y bueno, y así sería más o menos. Van uniendo. ¿Vale? Van uniendo. Y con todas tienen que hacer lo mismo. ¿Vale? Y así siguen con toda la cabeza. Luego también esta parte la tienen que unir bien, o sea, coserla bien, le dan varias puntadas y listo. Y luego hacen un nudito que no se vea y esconden por adentro, ¿vale? Pero recuerden siempre de primero acomodarlas con alfileres para que ustedes vean que les gusta de esa manera. Y listo, ¿vale? Quiero mostrar cómo va. Ya cosí la parte del cerquillito, cosí esta parte y cosí aquí. Aquí lo que hago es que coso más o menos hasta acá, ¿vale? Hasta ahí doy una puntadita, una partecita blanca que va aquí en el vestido para darle un toquecito. Vamos a hacer 27 cadenas, ¿vale? Nos metemos en la cuarta. Y vamos a trabajar en puntos altos, ¿vale? Ahí tenemos 2 puntos altos. En la siguiente cadena hacemos un punto alto solo. Y en la siguiente un aumento en puntos altos, o sea, 2 puntos altos juntos. Vale, esa es la secuencia. La repiten hasta el final. Hacen un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento hasta llegar al final. Así es como nos queda, ¿vale? Hacemos una cadena y cortamos. Vamos a dejar un poquito largo para coser bien, ¿vale? Tiramos. Y esta hebra la van a esconder, esta cortita, la esconden por acá adentro, ¿vale? Pero por adentro del tejido, o sea, no por la parte que se va a ver, quiero decir, por la parte de atrás, ¿vale? Y ahora poner la muñeca así. Lo van a poner por la parte de atrás. Primero con alfileres. Vale, de esta manera. Ahí. Y lo cosen. Vale, unimos uno con otro. Tienen que coger parte del cuerpito también, ¿vale? Para que quede pegado al cuerpo. Y nos vamos para la parte de adelante. ¿Vale? Si quieren volvemos para atrás y ya hacen un nudito y pueden cortar y esconden por adentro, ¿vale? Vamos a pintarle un poquito las mejillas con maquillaje, ¿vale? Ahora vamos a hacer esta parte de la vincha o la diadema, ¿vale?
van a ser 39 cadenetas, ¿vale? Nos vamos a meter en la cuarta, contando después del gancho, 1, 2, 3 y 4. Ahí nos metemos y vamos a trabajar en puntos altos, ¿vale? En cada puntito vamos a hacer un punto alto. ¿Vale? Simplemente esto. En cada punto un punto alto y siguen así hasta llegar al final. ¿Vale? Tengo mi último punto, hacen una cadena y tiran, ¿vale? Esta hebra cortita la van a esconder por adentro, por atrás, ¿vale? La esconden y volvemos para coser a la cabeza. Vamos a poner la vinchita o la diadema por atrás de la oreja, ¿vale? La acomodan más o menos a donde a ustedes les guste más, un poco más atrás o más adelante. Y les ponemos unos alfileres para que quede quietita, ¿vale? Y ahora empezamos a coser. Y cogen un pedacito de la vincha y un pedacito de la cabeza, un pedacito de la vincha y un pedacito de la cabeza. Para coser, digo, ¿vale? 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I believe I can control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. ¿Vale? Y hacen un nudito, esconden por adentro y pueden cortar. Hacen un nudo deslizado y vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos metemos en la segunda después del gancho. 1 y 2 y vamos a hacer 6 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, todas las vueltas van a ser iguales. Ahora van a hacer una cadena, giran su trabajo y de ahí, de donde sale esa cadena, en este primer punto, ahí, van a hacer el primer punto, ¿vale? Y cuentan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, ahí llevamos 2 vueltas. Hacemos una cadena, giramos nuestro trabajo y ahí mismo, donde les mostré hoy, hacen el primer punto, ¿vale? Tenemos 3 filas en total, 1, 2 y 3,
y van a ser 10 más, ¿vale? En total van a tener 13. Todas las filas empiezan igual, hacen una cadena, giran su trabajo y de donde sale ese punto hacen el primer punto bajo y hacen 6 puntitos, ¿vale? Hasta llegar al final y les van a quedar 6 puntos. Van a ser un total de 13 filas como les dije y volvemos. Va a quedar de esta manera. Esta hebra cortita del nudo deslizado la vamos a esconder por adentro. Yo ya enhebré, ¿vale? Y la esconden por el lado de atrás. ¿Vale? Ya pueden cortar. Y de este lado que estábamos tejiendo, tiramos. Enhebramos en una aguja lanera y por el lado de atrás también vamos a ir así hasta llegar al medio, ¿vale? Vale, ahí más o menos y más o menos en el medio, como les dije. Empiezan a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, dan las vueltas que ustedes quieran, que más o menos ya les guste como está. Vale, ahí queda bastante bien. Si quieren dan más vueltas. Van a enhebrar en una aguja lanera este hilo. Y vamos a hacer algún nudito por acá. Así más o menos. Y luego vamos a coser a la vinchita. Vamos a coser ahí más o menos, ¿vale? Vale, y simplemente cogen un pedacito de la diadema, donde la quieran poner, yo la quiero poner así en el costadito. Un pedacito de la diadema y un pedacito de la moñita. Vale, dan varias vueltas, un nudito, esconden por adentro de la cabeza y pueden cortar. Tienen que ver que quede bien segura, ¿vale? Cuando quede bien segura, ahí cortan. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la moñita para el vestido, pero la vamos a hacer distinta, ¿vale? Hacemos un anillo mágico. Y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y adentro del anillo hacemos 2 puntos altos. Uno. Y 2, ¿vale? Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y adentro del anillo cierro con punto deslizado. De esta manera. El anillo todavía no lo cerramos, ¿vale? Nos queda así. Ahora vamos a hacer. Ahora hacemos 3 cadenas más. 1, 2, 3 y hacemos 2 puntos altos. Tengo 1. 2, hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y cierro con punto deslizado adentro del anillo. Vale, y ahí nos queda nuestra. Ahora sí pueden cerrar el anillo, apretan bien, ¿vale? Y vamos a cortar una hebra un poco larga. Tiramos. Y la hebra del anillo mágico la tienen que esconder por atrás de la moñita, ¿vale? Y con la hebra larga vamos a formar la moña. Ahí en el medio damos unas vueltitas
¿vale? Y rematamos por atrás bien, hacemos un nudito como hicimos con la otra muña, ¿vale? Le damos la formita y la vamos a coser, ¿vale? Podemos poner esta moñita aquí o aquí, pero bueno, creo que ahí en el medio queda mejor, ¿vale? La ponemos así en el medio y van a coser en la parte blanca, aunque también pueden enganchar la parte del cuerpito, ¿vale? Para que quede más fija. Vale, yo me estoy yendo para atrás porque así que me queda bien fija el cuerpito, ¿vale? Le dan varias vueltitas, un nudito y esconden por la manzana y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo, vamos a trabajar en espiral, ¿vale? Y vamos a hacer 6 aumentos. Van a terminar con 12 puntos. Hacen un aumento en cada punto y nos volvemos a encontrar. No olviden de poner el marcador en el primer punto. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento, lo marcamos y hacemos un punto bajo. Esa es la secuencia, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. ¿Vale? Al finalizar la vuelta van a terminar con 18 puntos y nos volvemos a encontrar. Siguen así hasta llegar al final. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Para la fila número 4 hacemos un aumento, lo marcamos y hacemos 2 puntos bajos, ¿vale? Esa es la secuencia. Al finalizar la vuelta van a tener 24 puntos y nos volvemos a encontrar. Ahora hacen un aumento, 2 puntitos, un aumento, 2 puntitos hasta llegar al final. Ahora hacemos de la fila número 5 a la 8 un punto bajo por cada punto, que les van a quedar un total de 24, ¿vale? No olviden de poner el marcador. Hacemos un puntito por cada punto, de la vuelta número 5 a la vuelta número 8 y nos volvemos a encontrar, ¿vale? Ahora hacemos para la vuelta número 9 2 puntos bajos, 1, 2, marco mi primer punto y hago una disminución, ¿vale? Van a repetir esa secuencia y nos volvemos a encontrar. Van a terminar con 18 puntos, 2 puntos bajos y una disminución, ¿vale? Siguen así hasta el final. Para la vuelta número 10 hacemos un punto bajo, lo marco y hago una disminución, ¿vale? Esa es la secuencia, un punto bajo y una disminución. Al finalizar la vuelta van a tener 12 puntos y nos volvemos a encontrar. Va a quedar de esta manera. Tenemos que ir rellenando ahora. Rellenen y volvemos, ¿vale? Ahora vamos a cortar una hebra un poco larga para rematar bien. Tiramos y enhebramos en una aguja lanera. Recuerden que por aquí tenemos 12 puntos, ¿vale?
Tenemos que pasar por los 12 puntos cogiendo solo la hebra esta que mira hacia nosotros. Y van contando, ¿vale? 1, 2, 3, ¿vale? Siguen así hasta llegar a 12. Vale, nos queda así. Ahora cierran bien y nos vamos a meter hacia adentro. Salimos ahí al medio y tiramos un poco para que se hunda, un poquito para dar una formita, ¿vale? Vamos a hacer un nudito por acá abajo. Y volvemos arriba. Hacemos un nudito por aquí también. Vale, y pueden esconder por adentro. Me queda de esta manera y ahí ya pueden cortar. Voy a hacer la hojita y hago un nudo deslizado. Voy a utilizar la misma aguja, ¿vale? De 2,5. Y voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Me meto en el segundo punto después del gancho y hago un punto bajo. Un punto bajo. Luego hago un punto medio alto en el siguiente. Y en el siguiente punto hago un punto alto. Y luego en el mismo punto, ahí hago un punto deslizado. ¿Vale? Una cadenita, tiramos y cortamos. Una hebra un poco larguita para coser como siempre. Tiro. Esta hebra la pueden esconder por dentro de la hojita o por dentro de la manzana. Vamos a enhebrar esta hebra corta en una aguja lanera y vamos a meternos así hacia cualquier punto por ahí abajo. Vale, vamos a dejarla por ahí por ahora. Luego enhebramos este otro hilo largo que dejamos y nos metemos en el mismo punto, ¿vale? Y salimos al mismo lugar. Ahí. Ahora volvemos aquí y vamos a hacer un nudo. Vale, de esta manera. Ahora vuelven del centro y vuelven aquí. Se meten en el centro, quiero decir, y vuelven ahí hasta el otro hilo y listo. Vale, ahora hacen un nudito con estos dos hilos y esconden por adentro y pueden cortar. Y así es como nos queda la manzanita, ¿vale? Lo que pueden hacer es cosérsela a los bracitos, que yo no lo voy a hacer, ¿vale? Porque todavía no estoy segura en qué linda queda hermosa. O en una manito sola, así también queda súper bonita. Yo no se la voy a coser, pero eso lo ven ustedes si la quieren poner en las dos manitos o dejársela simplemente solita o cosérsela en una manito. Bueno, y así nos quedó nuestra Blancanieves. Quedó realmente preciosa. La verdad me encantó cómo quedó el resultado. Me gustó muchísimo la parte del cuello, queda súper fijo. Vale, no se mueve para nada. No se cae la cabeza, que es horrible cuando el muñeco anda ahí con la cabeza así. Es horrible. Bueno, espero que les haya gustado mucho. No olviden compartir el video para que llegue a más personas y anden todos con su Blancanieves. Espero que les guste mucho, chicas. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.